El gusto de estar comunicados con la diputada nacional Adriana Serkis, a quien primero la vamos a saludar y después la vamos a introducir en las cosas con las que queremos escucharla reflexionar. Buen día, Adriana, ¿cómo anda? Carlos le habla. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, gracias a usted. Es la diputada 82 con la que hablamos en los últimos 2 años, lo cual habla muy bien de ustedes y de cómo funciona. Nosotros hacemos con Raúl un programa de contenido, con lo cual tiene todo el tiempo que quiera para cada tema que le propongamos. Nosotros no interrumpimos, no se trata de nosotros, sino de lo que le pueden aportar a la audiencia, a la gente. Yo, para los que escuchan y para los que luego verán esto en redes, quiero decirles que la diputada Serkis es una intelectual importante de la Argentina, formada en física, con doctorado, investigadora principal del CONICET, presidió la Comisión Nacional de Energía Atómica, es una de esas personas que ha estudiado mucho, evidentemente, en la Argentina. Yo le anticipé, y esto nosotros lo decimos al aire, a la diputada, por medio de su encargada de prensa, los temas sobre los que vamos a hablar, la vamos a escuchar. Uno puntualmente, que hoy hubo una información más, es un reactor que es el CAREM, un proyecto argentino, corríjame si voy mal en la introducción, diseñado y ejecutado totalmente por Argentina, es parte de la capacidad de nuestros científicos y de nuestros técnicos, que viene siendo atacado de hace muchísimos años por intereses externos para cederlo o entregarlo. Ahí estamos teniendo un poco de interferencia, ¿no, Dayana? Hoy yo leí incluso que se trata el gobierno está intentando disolver la gerencia de este proyecto. ¿Cómo está el tema en general, Adriana? Bien, me alegra que empecemos por este tema, porque justamente es un tema que me preocupa muchísimo, ya que es así, digamos, ¿no? Es un proyecto que lleva muchísimos años desde su concepción, pero el proyecto en sí mismo, o sea, la construcción y ejecución del proyecto que realmente se estaba ejecutando, recién comienza en el 2011-2012, y uno piensa, es mucho tiempo también. No es mucho tiempo. Cualquier proyecto de reactores modulares pequeños, que es lo que significa SMR en inglés, Small Modular Reactor, son los nuevos desarrollos en el mundo de reactores nucleares de potencia. Eso significa que son los reactores nucleares que son capaces de producir energía eléctrica, ¿no? Que en nuestro país solamente tenemos Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, pero con tecnología extranjera, y que es pionero en el mundo y que tenía las posibilidades de ser uno de los primeros en ser puestos en marcha con innovaciones muy buenas que garantizaban lo que era la seguridad y muchas otras innovaciones, que el hecho de que sea modular permitía un financiamiento y una forma de trabajo en serie para poder adaptarlo a diferentes escalas de energía. Tenía ciertas aplicaciones desde, estar incorporado en la red eléctrica, pero también adaptarse a zonas aisladas, poder desalinizar con eso agua de mar, garantizar la posibilidad de adaptarse a industrias que estuvieran en lugares, como decía, remotas, a países que tienen el problema de, por ejemplo, estar países isleños, ¿no? Que tienen muchas islas. Ajá. Y que estaban interesados en saber cómo resolver sus problemas de matrices eléctricas que fueran sustentables, limpias, porque la energía nuclear justamente está considerada en el mundo ya desde hace muchos años como una de las soluciones a la transición energética por el cambio climático, ya que no genera gases de efecto invernadero. Así que los reactores modulares pequeños son la nueva tecnología a ser, insertada en el mundo, en muchos países, y teníamos la posibilidad de ser uno de los pioneros, ¿no? De hecho, en los libros que crea la NEA, que es la Nuclear Energy Agency, o sea, la Agencia Nuclear de Energía Internacional, había considerado nuestro proyecto como uno de los primeros 4 que estaban más avanzados, y que si bien hay 2 que ya están, porque son pequeños, pero que no tenían todos este tipo de innovaciones, dentro de un conjunto de 80, 90, 100 proyectos que hay ahora en el mundo dando vueltas. Y como tal, como un país periférico, es raro que quisieran dejarlo avanzar, ¿no?
y justamente me consta por haber estado en reuniones con gestiones de Estados Unidos, o sea, siempre hablaban como de manera peyorativa, tratando de que ese proyecto no continuara, que nos metiéramos en otro proyecto, y es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Han traído con el nuevo plan nuclear argentino la posibilidad de lo que dijo Reidel en su momento, que ahora lo han tenido que correr de lado porque, bueno, fue sospechado de algunas situaciones poco claras en cuanto al manejo de algunas empresas dentro de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, digamos, planteaba la posibilidad de hacer otros reactores modulares pequeños, ¿no? Como que un proyecto que necesita 10, 15 años para desarrollarse, prometían en 5 un proyecto nuevo con una empresa que es una empresa yankee, que se llama Maynard Energy. Maynard Energy empieza con una patente de INVAP, el que implicaba el 40% de la empresa, e inversiones extranjeras. Bueno, resulta que ahora Maynard se ha contratado a todo nuestro personal que teníamos en el CAREM. O sea, todas las personas relevantes técnicamente en el desarrollo del CAREM, que ya no sirve porque es un proyecto que declararon que no servía, se están llevando al personal. Es una manera de regalar nuestro conocimiento, todo lo que nos ha llevado a formar estos equipos técnicos a una empresa, porque al sector nuclear lo están de alguna manera desfinanciando, ya sea por los bajos salarios que obligan a la gente a querer irse, ¿no? O sea, claramente, bueno, estábamos ahí con un problema enorme, ¿sí? Relacionado con justamente un momento en el que claramente, digamos, nada, es muy triste ver cómo de a poco van desarmando, anunciaron justamente el desarme de esta gerencia, y al mismo tiempo entiendo de que también la Fundación Balseiro está tratando de hacer una reunión llamando a especialistas de diferentes lugares, donde, bueno, claramente es el sesgo que están tomando de los oradores para saber qué es lo que significaría un nuevo plan nuclear de nuestro país, dejando de lado a aquellos que opinamos que debería estar inserto en un desarrollo nacional y, digamos, que esté justamente con nuestras capacidades, las que generamos hasta ahora, y que se están perdiendo de manera realmente muy, muy lamentable. Adriana, nosotros en el principio del gobierno actual observamos, aunque le parezca raro, en los últimos años hemos hablado del CAREM varias veces en este programa, por cuenta propia o preguntando, ¿no? Observamos que la primera empresa que se liquidó en la Argentina fue IMSA, que había sido recuperada en buena medida, saneada financieramente durante el gobierno anterior, el del doctor Fernández. Sí, y que tiene al contenedor principal del CAREM, sí, al recipiente de presión se estaba haciendo. Sí. Exacto, y ahora empieza a aparecer hace un par de semanas o 3 semanas, no recuerdo, que está generando convenios para vender piezas del CAREM al extranjero. Sí, porque lamentablemente no es solo la pieza que se hace, ¿no? Es transferencia de tecnología, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, yo dudo, digamos, o sea, probablemente quizás vendan las propias piezas, pero lo más importante son estos acuerdos en los cuales todo el desarrollo del CAREM, sus componentes, el componente de lo que es el recipiente de presión, como vos decís, o los generadores de vapor, que es otra pieza fundamental dentro de los desarrollos, que era algo único que estaba fabricando Conuar, que es la empresa de combustibles nucleares argentinos, que, digamos, también hace los combustibles de nuestras centrales nucleares, y el propio desarrollo del combustible para el CAREM, todos esos son desarrollos más allá del CAREM en sí mismo, ¿no? O sea, más allá del concepto global, cada uno de estos desarrollos no fue adecuadamente protegido, digamos, y sí realmente van a ir por la transferencia de tecnología. Es una, digamos, debemos ser el único país del mundo que exporta a sus profesionales tan gratamente y a su tecnología más importante, ¿no? Porque sabemos que geopolíticamente la estrategia que tiene tener conocimiento en el sector nuclear. Y la verdad es que me da mucha impotencia, te diría, y digamos mucho enojo pensar que dentro del mismo sector hay gente que está tan ávida de poder regalar de lo que a nuestro país le ha costado tantos años, que es formar esta masa crítica de profesionales, y en particular de este desarrollo en particular, que dicen que no sirve, pero al mismo tiempo se vanaglorian de tratar de transferir su conocimiento a otros lugares, ¿no? Es como, fíjate qué contradictorio que es. No, yo en realidad es la vieja lucha de los que miran hacia
hacia afuera de los que miramos dentro. A mí a esta altura del siglo XXI, digo, un aporte, ¿no? Como para que quienes tienen la capacidad y los lugares, pensando en un futuro cercano, la historia siempre pega la vuelta, la gente vota y pega la vuelta. Podrá pasar un periodo o dos, es cierto que en el medio se pierden cosas invaluables, pero ¿por qué en tema como este, que significaba cambiar hasta la matriz de las exportaciones argentinas, no se logra nunca hacer de esto una cuestión nacional, un tema nacional? Que lo comprenda el hombre y la mujer común, que los jóvenes entiendan de qué estamos haciendo. El ataque que sufre sistemáticamente desde la década del 90 a la fecha, corregime Raúl si voy mal con esto con la diputada, la ciencia y la tecnología argentina es brutal cada vez que cae la pelota para el lado equivocado de la historia. Y pasa de largo. Lamentablemente. Claro, esto que vos decís es clave porque cada uno de estos retrocesos, o sea, los 4 años de retroceso que tuvimos durante la época de Macri, ahora este tiempo de acá que está socavando los cimientos de muchas cosas, nos dejan huecos impresionantes. Yo siempre cuento el ejemplo, yo asumí la presidencia de la comisión en el 2020, ¿no? Entonces, en ese año, 2021 en realidad, analicé el histograma poblacional de la institución. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánta gente de qué edad hay en cada segmento etario? Y notablemente alrededor de mi edad, ¿no? Yo, digamos, soy de las que en los 90 nos mandaron a lavar platos y me fui afuera, sí, pero regresamos muy pocos. Hay un hueco enorme, ¿sí? O sea, somos la mínima cantidad de gente está en mi generación. O sea, 20 años después se podía ver ese hueco que hacía difícil que se haga lo que se llama el trasvase de conocimiento desde la gente que en ese momento tenía más de 60 años hacia las que tenían menos de 50, que era con el lanzamiento del nuevo plan nuclear de Néstor del 2006, se había empezado a formar en la institución. Entonces teníamos ese hueco generacional que hace que los proyectos, sufran retrasos que no es solo monetario, no es solo en la evolución del proyecto, sino que cuesta muchísimo volver a tener una masa crítica de gente que pueda seguir adelante con eso que llamamos políticas de Estado. O sea, justamente yo creí que en lo que era el sector nuclear, que en lo que era ciencia y tecnología, con las leyes últimas que se habían aprobado, incluso en el gobierno de Alberto Fernández, la ley de financiamiento de ciencia y tecnología, que se había aprobado por unanimidad en el Congreso, ¿sí? O sea, todos los sectores habían votado unánimemente a apoyar, digamos, el crecimiento de inversión en ciencia y tecnología. Y ahora la derogaron. La primero que me tocó votar, obviamente en contra, fue un presupuesto en el cual se derogaban los artículos que financiaban la ciencia y la tecnología, que le permitían seguir aumentando cuánto se invertía en la función ciencia y técnica, que este año debería estar cerca del 0,5% y está en el 0,15%, bajó al mínimo de la historia de los últimos 50 años el presupuesto invertido en ciencia y tecnología. Y ahí va metido el CAREN también, ¿no? Porque la Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo que tiene su presupuesto dentro de esto, lo que se llama función ciencia y técnica, ¿sí? Que tendría que haber sido incrementarse hasta llegar al creado 1%, que es todavía ni la mitad de lo que invierten muchos países desarrollados, pero bueno, nosotros estábamos, o sea, en la década ganada habíamos terminado cerca del 0,3%, bajó en la época de Macri a un 0,22% y tenía que irse incrementando paulatinamente hasta llegar al 1% de la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? En lo que se llama esta función ciencia y técnica, que acá está metido el CONICET, está metido, como te dije antes, la CENEA, el INTA, el INTI y, digamos, 12 organismos más en las actividades de investigación y desarrollo de las universidades nacionales. Así que imagínate que ahora no solo no aumentó, sino que cayó a la mitad de lo que había quedado en el gobierno de Alberto Fernández. A la mitad, tenemos el 50%. Y en eso los grandes proyectos que estaban proyectados, o sea, que estaban funcionando y que además esta ley me garantizaba también una distribución de esta inversión y de crecimiento en ciencia y tecnología más federal, ¿no? Porque favorecía también lo que se hacía en las provincias, etcétera. Quedó todo no solo en la nada, sino que ahora está tratando de sobrevivir cada uno de estos sectores. Y al CAREN particularmente lo han terminado de matar. O sea, al comienzo decían, estamos evaluando, estamos haciendo una revisión, lo que dicen de todos los sectores, no, hacemos una revisión del proyecto para después salir a decir de que 2 años después de que lo desarman. Y su gente es contratada, ya te digo, por esta empresa yankee que es Meitner. Y eso es la parte que me parece que tenemos que denunciar fuertemente.
Adriana, el segundo tema es una lágrima lo que pasa. Hay gente que debiera ir presa por estas Sí. cosas en el país en algún momento. Exactamente, sí. Sí, realmente. Es de una gravedad terrible, la verdad que No, es insultante la historia. Bueno, es digo, un atraso. vos sabés que la diputada Serkis tiene el premio Hussein en su carrera. Es de un simbolismo, porque además digo, hablamos de un tipo socialista, al que Perón no quería, que pin que pan, pero hay una línea de coherencia en los científicos, de verdad, en este país, que se rompe cuando llegan los bárbaros únicamente. El segundo tema que queríamos preguntarle está vinculado a este debate muy fuerte que hay por los periglaciares, ¿no? En el que también vemos su impronta en las sesiones y en las comisiones. ¿Sale eso? ¿Saldrá eso? ¿Qué cree? Lamentablemente, yo creo que sí, porque bueno, justamente las últimas noticias, una de hace un ratito que nos comunican del bloque nuestro del Congreso, se decidió hacer la reunión de conjunta, eso ya nos habían comunicado oficialmente el miércoles a última hora, nos llega la nota convocándonos a una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que yo integro, para tratar justamente el dictamen de esta ley de glaciares, esta modificación de la ley actual de presupuestos mínimos sobre glaciares. Y como todo tema, obviamente yo es uno de los temas que me puse a estudiar fuertemente y a tratar de entender, a reunirme con la gente del Instituto del IANIGLIA, el Instituto de Biología y Glaciología que se encuentra en Mendoza, que es quien tiene a cargo el inventario de glaciares actualmente. Y por supuesto, bueno, por deformación profesional me puse a investigar bastante, a hablar con los investigadores, saber cómo se definen, cuál es el glosario que tenemos para definir exactamente y por qué, digamos, había argumentos diciendo no, la ley actual no está bien definida, es imprecisa, necesita una definición más clara y algo que podemos desmentir claramente que sus argumentos no son ciertos, ¿no? Y que le agregaron como última modificación de lo que salió en Senado que ahora quieren... porque el gran dilema es que quieren que cada provincia se haga cargo de definir qué se protege y qué no. Ahora sí, digamos, le agregaron con, asesoramiento científico, no me acuerdo exactamente la frase que ponen, que agregaron a último minuto, como si actualmente no lo tuviera, digamos, y como si la ciencia cambiara de provincia a provincia, ¿no? O sea, yo tendría que tener definiciones diferentes en cada provincia, que es lo que pretenden que un funcionario de una provincia defina qué es lo que dentro de ese ambiente periglaciario, las geoformas glaciarias, que serían los cuerpos de hielo que actualmente se encuentran en el inventario, podrían ser sacados si no cumplen una función hídrica relevante, o sea, si no cumplen que estén realmente demostrando que alimentan cuencas de agua de río de manera sustancial, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Y pensá que eso es una falacia, porque bueno, justamente sí, claro, la cantidad de agua que puede salir de una forma de hielo en un periodo es va cambiando con el tiempo, porque digamos en un momento, sobre todo en un momento de mucha precipitación y todo, y sobre todo nibia en las montañas, en la zona cordillerana, puede significar de que haya poca, que venga del propio glaciar, ¿no? Porque por ahí no es necesario, pero justamente esto lo que hace es preservar para los momentos de sequía y sobre todo si el cambio climático sigue avanzando, sí, por ejemplo en nuestra provincia, la provincia de Río Negro está bajo emergencia hídrica en este momento y en esos momentos es fundamental el aporte que suelen hacer estas geoformas glaciarias que se encuentran en este ambiente periglaciar y que justamente no se ven como esos glaciares descubiertos, blancos, bonitos, sino que dicen que, bueno, no están bien identificados, que lo hicieron sin ir realmente a hacer campañas de campo y que probablemente tengan errores. Bueno, yo les desmitificaría todo eso. El IANIGLIA se especializó, ha formado un montón de gente, ha hecho muchísimos, trabajos de campo, pero eso lo complementan y lo hacen para poder extenderse a todo el territorio con información satelital, estudian en función del tiempo, pueden ver el movimiento que tienen estos glaciares, que son los glaciares de escombros, que son los que están más en disputa, ¿no? Porque por ahí no son tan claramente identificables para alguien que no conoce, para ellos, que vienen estudiando esto hace mucho tiempo, sí. No, para los oyentes, eso es como los que se desprenden del tronador, por ejemplo.
Más o menos, el que se desprende del tronador, digamos, ahí tenemos un ejemplo que es el ventisquero negro, que como que se reconstituye, ¿no? A partir de lo que cae de un glaciar, digamos, se mezcla con los escombros, se vuelve a formar glaciar y eso, digamos, genera un glaciar negro, ¿no? Que ese es uno muy característico de acá y que retrocedió enormemente en los últimos años, en los años de mi vida. Personalmente lo he visto retroceder, ¿no? Pero más allá de ello, sobre todo los del norte de nuestro país, hay muchos de estos, los llamados glaciares de escombros, que donde está formado el hielo por debajo, o puede estar cubierto por detritos, o puede estar mezclado el hielo junto con la roca, por eso los llamaban rocas congeladas. Sin embargo, tienen una reserva de agua importantísima para el futuro. Y destruir esa zona, o sea, hacer, digamos, actividades como la minería, o sea, digamos, de vuelta, no es el pedido de no modificación de la ley, no significa ir en contra de la minería, sino significa pedir que no haya minería en estos sectores donde están este tipo de glaciares, ningún tipo de glaciar, pero en particular estos que son los que están en disputa, porque, digamos, ponen como ejemplo, no, esos no sirven, no se necesitan, digamos, o sea, y es totalmente una falacia, ¿no? Y que, digamos, que me digan que una provincia puede determinarlo por sí misma con una definición diferente de la que debería ser la definición académica, la definición científica dada por criterios. ¿Podrían participar las provincias de esto? Sí, por supuesto que podrían participar. Lo que no podrían es hacerlo por separado y tener definiciones diferentes y que sea un secretario de una provincia quien tome la definición de que uno de los glaciares que ya se encuentran en el inventario lo saquen en favor de una minera. O sea, eso es lo que está en disputa. Y eso implica poder abrirles la puerta a un montón de actividades sobre un porcentaje mínimo de nuestra cordillera. Es el 1% de la superficie de la cordillera lo que está inventariado en este momento, y si pensamos en estos glaciares de escombro, es todavía mucho menos del 0,2% de la superficie de la cordillera. O sea, fíjate, le estamos abriendo la puerta a un negocio a empresas que quieren hacer actividades sobre ese porcentaje mínimo de la superficie, porque probablemente en otros lugares les resulte más costoso, tengan otros, o porque ya tienen excavaciones o ya tienen pensado que en esos lugares pueden actuar y que claramente están presionando a los gobernadores y a los de cada lugar para que les voten a favor y que sea cada provincia la que defina por separado qué se protege y qué no se protege. Eso no es una ley de presupuestos mínimos, eso va en contra incluso de los principios que tenemos acordados, que no podemos tener leyes ambientales regresivas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, constitucional, etcétera. Así que... diputada, le queríamos hacer la última pregunta y ya la liberamos agradeciéndole desde ya el tiempo que nos ha dado. La quería llevar un minuto a la política local, a la política provincial. Usted es diputada por Río Negro. ¿Cómo está la situación en la provincia en general, me refiero, no? Bien, te termino de contar una cosita de lo anterior para que quede claro algo. Sí. Esta semana... El martes va a ser la reunión esta conjunta y van a sacar el dictamen porque evidentemente ya tienen los votos para hacerlo y son tan impunes que van a llevar invitados de cada provincia, solamente invitados por la Libertad Avanza. No nos permiten llevar invitados a nadie más. Eso ya es antirreglamentario. Sí, claro. Pero bueno, lo disfrazaron para poder hacerlo así. Y lo quieren llevar al recinto para votarlo el miércoles. Hay un movimiento a lo largo de todo el país invitando gente a que se pueda seguir manifestando y las 100.000 personas que se inscribieron para poder hablar en la audiencia pública, que no pudieron tener lugar para hablarlo, estaría bueno que en este momento estén alertadas, sí, claro. que esto va a ocurrir el miércoles y que probablemente salga votada la modificación. Pasando ahora a la provincia, sí, es una locura. Y de hecho, fíjate, en la provincia tenemos como representante en la Cámara de Diputados a la diputada Lorena Villaverde, digamos que está acusada no solo de narcotráfico, sino también ahora está en el listado de gente que recibió préstamos para compras inmobiliarias. Te vamos a tutear sobre el final de la charla, Adriana. Nosotros nos hicimos un picnic el año pasado charlando con el actual senador Soria sobre el tema de Villaverde. Sí. Bueno, es una de las que va a votar a favor de esta modificación, lo mismo que Tortorielo,
lo mismo que Tortorielo, que sabemos que tiene aspiraciones a ser el próximo gobernador, con lo cual pensemos a quién, digamos, en este momento la Libertad Avanza está buscando como sus aliados. Después tenemos a Sergio Capozzi, que viene del PRO, pero que ahora está en otro bloque de provincias, que tampoco nos queda claro, ojalá que pueda repensar un poco qué es lo que va a tratar de hacer en respecto a esta ley, y Marcelo Mango y yo tenemos claro de que queremos seguir protegiendo a estas formas. Y yendo a la política local, te diría que después de las últimas elecciones, Fuerza Patria logró unificar a todos los sectores de lo que sería el movimiento nacional y popular. Yo en particular represento, vengo del área de Patria Grande, ¿no? No sé si no lo saben, que es la que está liderada por Juan Grabois, y que creo que muchos todavía seguimos opinando de que esta unidad no debería romperse, que deberíamos seguir trabajando programáticamente de qué tipo de provincia vamos a llegar a tener, y estamos esperando definiciones de quienes se pueden proponer como los posibles representantes para el 2027. Creo que necesitamos muchas charlas y que podamos seguir trabajando en conjunto sobre qué programa queremos para nuestra provincia, qué modelo productivo queremos proponer, qué modelo productivo vamos a tratar de impulsar, y que se pueda hacer con todas las voces de los trabajadores de cada sector. Es una provincia muy diversa, muy amplia, con factores muy diferentes en la cordillera que en la costa atlántica y que en el valle y que en la línea sur, y que creo que cada una de esas características pueden tenerse en cuenta. Creo que hay vocación de unidad, tenemos que trabajarlo, nada es sencillo, pero me parece que vamos a tratar de hacerlo. Muchísimas gracias. En realidad, yo tengo un par de años más que vos, y dije, pensar que cuando yo tenía 30 años acá, se hablaba de la continuidad de la política nuclear, incluso se citaba, Raúl, quizá vos lo hayas leído alguna vez, a la primera persona que fue el almirante Castro Madero. Se citaba a un militar como una referencia de cómo darle continuidad y cómo los trabajos eran rescatados por la democracia cuando vino luego, después vuelve a caer, y cómo se llega a un momento que no es un momento de ruptura, es un tiempo histórico de demolición, ¿no? Sí, yo eso lo tengo bastante en cuenta. Estábamos justamente hablando con algunos colegas lo disruptivo que es este momento histórico, ¿no? Lo disruptivo que es y lo que nos lleva no solo a 20 años atrás, nos está llevando a 100 años atrás en muchos aspectos. Y por eso la importancia que tiene la unidad de todos aquellos que creemos que esto hay que frenarlo, que esto tenemos que oponernos, pero no solo oponernos, sino también generar una alternativa creíble, una alternativa de producción, una alternativa que nos lleve a un país que vuelva a considerar a la soberanía y a la justicia social como los campos en los cuales tenemos que poder seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, que tengas un buen fin de semana, ha sido un placer. No, igualmente. No. Gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta luego.